Hola. Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco improvisado. He sacado unos minutillos para poder grabar algo. He pensado simplemente contaros un poco lo que he estado leyendo en los últimos meses. Hace bastante otra vez que no subo vídeo, desde antes del verano. Entonces, bueno, simplemente algo así un poco informal para contaros lo que he estado leyendo los últimos meses. Que no es mucho, pero bueno, intentando robar minutitos para leer cuando puedo. Así que nada, voy a contaros así un poquillo en plan informal lo que he estado leyendo los últimos meses. El primer libro que os quiero comentar que leí es El Palacio de Hielo, de Tarjei Versas, editado por Trotalibros, y traducción de Cristi Bagethun y Asunción Lorenzo. Este libro, bueno, a mí me gustó muchísimo. Trata sobre la amistad entre dos niñas, Sis y Un, y en concreto cómo después de un suceso traumático lleva desde el punto de vista de un niño la aceptación de algo bastante doloroso. Lo que más me gustó de este libro, lógicamente, es la ambientación. Consigue que, sobre todo, el capítulo que está narrado dentro del Palacio de Hielo, me pareció precioso, me pareció... es que estaba inmersa, sentía el frío, sentía la belleza del hielo, podía ver la luz a través del hielo, sentir el frío. Fue más la sensación que me transmitió el libro, es lo que hace que se quede conmigo. No sé, para mí fue un libro de 5 estrellas en ese sentido, porque no sabía muy bien qué esperar de él, pero esas descripciones etéreas, con ese paisaje tan frío, combinado con los sentimientos de la niñez, cómo una de estas dos niñas va teniendo que aprender a gestionar sus emociones, y bueno, me pareció tan bonito que le di 5 estrellas. Me gustó muchísimo. Los hilos rojos de la fortuna, de Neon Ya, editado por Duerme Vela. Y bueno, a mí esta tetralogía, que todavía no faltan por salir los dos últimos, pero a mí me gusta mucho, porque junta en muy pocas páginas, o sea, es que no necesitas una fantasía que sea un tocho de libro con muchísimas páginas para disfrutar mucho de esta historia. Y eso que yo soy más bien partidaria de libros que se curran mucho el world building, pero es que esta historia creo que no es lo importante, ¿no? Yo creo que son más los mensajes que te deja la historia y la reflexión que queda cuando tú la estás leyendo, que no lo que realmente esté o no trabajado ese mundo, porque se nota que la autora sí que en su cabeza lo tiene todo muy claro, lo que pasa es que a ti pues no te da todas esas piezas de información. En este caso seguimos a Mokoya, que es la gemela de Akea, que era el protagonista más o menos del primer libro. Y después de un suceso muy doloroso que le ocurre, pues un poco unos años después, ella pues qué está haciendo con su vida, cómo gestiona también sus emociones. Y bueno, a mí la verdad es que es una saga que me gusta muchísimo. Yo creo que va a ser una de esas sagas de fantasía que me gustaría recomendar a más gente. No sé, a mí las reflexiones que me hace este tipo de novela, hay veces que incluso me hacen plantearme en mi día a día cómo veo yo ciertas cosas. No sé, es muy interesante, pero sobre todo por lo que cala en uno y el trabajo que después aplicas como en tu día a día después de leer algo así. Después estoy leyendo con Cristina de Sonema Books, con Jan de Trotalibros y con Asunción Martín las novelas de James Joyce. Vamos un poquillo, a ver, yo creo que estancadillos porque es un autor, es complicado. Decidimos empezar por Dublineses, que es este que os voy a enseñar ahora, después El retrato del artista adolescente y después intentaremos el Ulises. Pero bueno, el primero que leímos fue Dublineses. Yo este ya lo había leído hace, creo, 8 años que lo leí, más o menos en el 2013, si no recuerdo mal. Y bueno, fue un libro que me gustó, pero en la relectura le he sacado mucho más. Hay historias que te pueden gustar más, otras que te pueden gustar menos. Es un libro donde Dublín pues, es el personaje principal. James Joyce es un autor que asume que el lector va a tener conocimientos de historia, geografía, religión irlandesa. Entonces por eso se hace un poco complicado. De momento, de lo que llevamos leído,
a mí me gusta más Dublineses que El retrato del artista adolescente, pero bueno, sí que reconozco que, ostras, que es un autor que está costando un poco. Yo creo que al final valdrá la pena, pero bueno, que es densito. De Dublineses lo interesante para mí es que parece como un ciclo de la vida. Es decir, empieza con historias narradas por niños, después adolescentes, adultos, y acaba con Los muertos, que es la historia más famosa. Incluso hay una película hecha con Anjelica Huston como protagonista, que me parece súper chula. Esa historia para mí es de las mejores del libro, aunque hay un par o tres que la verdad es que en la primera relectura quizá no la supe apreciar, y en esta segunda me han impactado muchísimo. Recuerdo que lo comentamos entre nosotros y lo disfrutamos bastante. Así que bueno, este es otro de los que he leído en estos meses. Después leí en ebook If You See Her de Anya Aliborn, porque tenía como antojillo de leer algo así más creepy, más historia de fantasmas. Yo soy muy fan de las historias de casas encantadas, pero tiene que ser un terror un poco más sutil. No me gustan las cosas como muy demasiado en tu cara. Me gusta que se juegue un poco a la ambigüedad. Por ejemplo, me gusta mucho The Haunting of Hill House, me gusta mucho The Turn of the Screw o Otra vuelta de tuerca de Henry James, me gusta mucho El ocupante de Sarah Waters. Me gustan esas historias donde se da un poquillo de aire fresco a la historia, porque si no es como que siempre lo mismo. Y es un poco lo que me pasó con If You See Her. Es la historia de tres amigos que, bueno, van a una casa encantada. Uno de ellos, esto no es spoiler, pero es lo que sucede al principio, muere en esa casa, en el prólogo, y entonces es como los otros dos a lo largo de su vida van gestionando esa pérdida, como la casa pues les atrae sin que ellos puedan remediarlo. Y la verdad es que, bueno, engancha, pero a mí fue un poco pasar el rato, porque realmente el final tampoco no sé, no me dijo mucho más. Así que si os gustan las historias de casas encantadas, un poco más, pues eso, más directas, más de acción, más de donde el elemento paranormal está como muy presente, pues os puede gustar, pero a mí la verdad es que me entretuvo, pero tampoco me dijo mucho más. Después, porque últimamente también estoy en un modo bastante de novela negra, no sé bien por dónde empezar, porque no es un género que yo haya leído mucho, y tampoco quería caer en las típicas historias del policía atormentado. Me daban un poco de pereza. Entonces estuve haciendo un poco de investigación sobre qué sagas me podían gustar y con qué autores podía encajar más, y uno de los que encontré fue Louise Penny, que tiene una saga enorme, creo que son 17 o 18 libros, que es la saga del inspector Armand Gamache. Y este es el primero, que es Still Life o Naturaleza Muerta, como está traducido al español. Y lo que me llamó la atención de esta saga, que sí, que está protagonizada por un inspector jefe, es que la pintaban como que no cumplía los típicos arquetipos. Por ejemplo, el inspector es una persona muy compasiva, tiene un carácter muy introspectivo, pero se le ve un hombre como hasta tierno para ser el jefe del departamento de homicidios. Y como vi que alababan pues que se saliera del arquetipo del típico policía, pues eso, atormentado, con pasado oscuro y todo lo que queráis, pues fue lo que me animó a cogerlo. Y además que lo pintaban como si fuera una especie de Gilmore Girls policíaca, en el sentido de que casi o muchas de las novelas de esta saga están ambientadas en Three Pines, que es un pueblecito de Canadá ficticio, muy pequeño, con siempre los mismos habitantes, ambientes otoñales. Entonces esa combinación de como lo llamaban, el Gilmore Girls de la policíaca, fue lo que me animó a cogerlo. Y está bien. Este caso investiga el asesinato de una anciana del pueblo. Y bueno, sí que es verdad que el caso en sí tampoco me dijo mucho, pero estos libros tienen como el trasfondo de las vidas de estas personas que se van a ir mostrando pues a lo largo de las novelas, y los personajes tienen el suficiente carisma como para animarme a coger alguno más y a ver qué tal. Pero bueno, no estuvo mal, la verdad es que me entretuvo bastante. Después leí también
en compañía de Bunny, de Polly y de Maratajos Tiernos, The Harp of Kings, de Juliette Marillier. Juliette Marillier a mí es una escritora que me encanta, es una escritora de fantasía que ambienta la mayoría de sus novelas, no todas, en una Irlanda medieval. Entonces, como a mí la mitología celta es de mis preferidas, yo disfruto mucho con sus libros. Es una fantasía muy pausada, que habla mucho, pues eso, dentro de la mitología irlandesa, todo lo que son The Fair Folk o las hadas, aunque no son hadas tan bonitas como nos gustaría imaginar, el típico arquetipo de la hada con las alitas de purpurina no va por aquí, estas son un poco más oscuras, pero sí, tienen un toque paranormal, y este es el primero de una trilogía, de la última trilogía que ha publicado. Entonces cuenta la historia de una joven guerrera que le asignan una misión junto con su hermano y otro compañero de infiltrarse pues, en una corte e intentar averiguar qué ha sido del arpa de los reyes, porque si no, pues no pueden coronar al siguiente rey. Y bueno, me gustó muchísimo. Yo creo que de lo que he leído de Marillier, aunque me falta mucho por leer, este ha sido de los que más me ha gustado, sinceramente. Así que estoy deseando leer el segundo, a ver qué tal. Pero si os gusta, pues eso, una fantasía pausada, mucha ambientación, que os metan mucho en este mundo celta de bosques, de volver a las raíces de tradiciones, herbolarios. La verdad es que os gustaría mucho, o cualquier libro de Marillier. Después leí, que no lo tengo aquí porque lo he prestado a mis padres, Adiós señor Chips, que también está editado por Trotalibros. Este libro me gustó muchísimo porque cuenta la historia de un profesor, la vida de un profesor desde que llega a la escuela hasta el final de sus días. Y lo que hace bonito este libro es un poco lo entrañable que es. A mí las historias protagonizadas por gente mayor ya de por sí me suelen tocar bastante la fibra, pero no sé, el hecho de que una persona tire atrás y vaya recordando pues episodios de... porque básicamente este libro es esto, episodios de la vida de este maestro. No sé, se me hizo muy entrañable, a la par con esa pizca de tristeza, pero tierna, pero no sé, me gustó mucho. Y bueno, mis padres los dos son profesores, así que se lo presté a ver qué les parece. Pero sí, me gustó muchísimo. Creo que es un libro cortito, además las ilustraciones son preciosas, no os puedo enseñar ninguna, pero son muy bonitas, y es un libro que lo acabas y te hace soltar ese suspirito de decir, ¡ay, qué libro más tierno, qué bien me lo he pasado! Después leí Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, que es una autora que tenía muchísimas ganas de probar y me ha encantado. Iba con un poco de cautela porque no sabía si este terror que hace ella me gustaría, pero ha dado en el clavo, porque lo que os digo es más la sugestión del lector y el dejar estas puertas abiertas a que tú interpretes esas historias que no quedan cerradas como a ti te parezca, lo que encaja conmigo. Así que me ha gustado mucho. Yo tampoco soy de historias cortas, me cuesta que me lleguen, y esta antología lo ha conseguido, me han gustado mucho todas. Es que leía una cada noche, intentaba leer una cada noche, y encima a esas horas pues todo como que cobra más intensidad y más miedo. Pero sí, es un poco la combinación de lo urbano con lo levemente macabro, no sé, a mí me ha gustado muchísimo esta antología. Y el último que he leído, que de hecho lo terminé ayer o antes de ayer, fue La mujer de terracota, de Zencho, ilustraciones de Kulan, editado por Duerme Vela. Es una historia muy finita, bellamente ilustrada. También otro ejemplo donde una historia cortita te puede transmitir mucha información, muchas cosas. La historia está ambientada en el infierno chino, que es algo que te explican un poco cómo funciona o cuáles son las creencias alrededor de la mortalidad, del infierno en la mitología china. Es una historia que nos habla de plantearte tu vida, incluso en un escenario tan contradictorio como tu propia muerte o mientras estás en el infierno, pero de parar, reflexionar y ver un poco
qué cosas te gustaría cambiar de la vida que llevas, si te gusta llevar una existencia pasiva o si quieres coger las riendas, convertirte en alguien que fomente la proactividad. No sé cómo decirlo, pero bueno, sí, la verdad es que es una historia que he disfrutado mucho. Y eso ha sido un poco lo que he estado leyendo en estos meses. Y ahora mismo os voy a enseñar las lecturas que estoy intentando terminar. Por un lado, estoy intentando terminar A Portrait of the Artist as a Young Man de James Joyce. Me queda muy poco, voy por el último capítulo, pero es que es un libro que se está atragantando un poco. Yo creo que los tres, tanto Jan como Marisa como Cristina, estamos de acuerdo con que se nos ha hecho un poco bola. Así que bueno, esta es la historia quizá más autobiográfica de James Joyce. Es también su primera novela y cuenta la historia de un joven que es Stephen Dedalus y un poco cómo va transitando su paso de la niñez a la adolescencia, a la edad adulta. Todavía me falta terminarlo, pero sí que es verdad que aunque los primeros capítulos me gustaron más, este último se me está haciendo un poquito pesado. Lo interesante es que está narrado, por ejemplo, el primer capítulo que está narrado desde su punto de vista de él como niño, está escrito como si realmente te lo contara un niño. Es un stream of consciousness o un... no me sale nunca en español este estilo narrativo, os lo dejaré por aquí abajo si me viene a la cabeza, ahora mismo no. Pero sí, es un poco como te soltaría los pensamientos un niño pequeño. Y a medida que él va creciendo, pues como esto va madurando y va evolucionando. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Después estoy también con Las naves del destino de Robin Hobb, que es la tercera parte de la trilogía de las leyes del mar. Voy súper poco avanzada, me gustaría terminarlo antes de que termine el año, pero al paso que voy o le doy un poco de caña o me parece que no lo voy a conseguir. Es una historia de fantasía, pero ya os contaré más adelante cuando termine la trilogía qué me ha parecido así en general. Y mi principal lectura, se podría decir que es con la que estoy más enganchada, siguiendo el mood de los thrillers, es The Lying Room, de Nikki French. Nikki French es el seudónimo de un matrimonio que escribe a 4 manos. Y también, dentro de mi búsqueda de qué autores me podían gustar, di con un vídeo de Jen Campbell, que os dejaré por aquí abajo, que ella se ha leído todas las novelas de este dúo y le gusta mucho, y la verdad es que lo que explicaba en el vídeo pues me llamó mucho la atención, así que decidí coger alguno del autor y en concreto este me llamó la atención un poco el argumento. Este libro va sobre una mujer que se llama Neve, que está teniendo una infidelidad con un hombre y un día va al piso donde se encuentran y se lo encuentra asesinado. Entonces, para no descubrirse el pastel de que está siendo infiel y que su familia se venga abajo, su vida familiar se vaya al traste, lo que hace es limpiar todo el piso de arriba abajo, quitando cualquier evidencia que la una con este hombre. ¿Qué pasa? Que sí, borrará su evidencia, pero también la del asesino. Entonces, a la policía le es muy difícil saber qué ha podido pasar, y a partir de aquí es la historia de cómo ella va aumentando esta bola de mentiras para que no la atrapen. Y bueno, me queda súper poco, voy ya por el desenlace final y estoy enganchadísima. Lo que más me ha gustado también es un poco la relación familiar que se crea, pues la dinámica de familia que crea ella pues con su marido, con sus hijos, las relaciones entre los personajes para tapar todo este embrollo. Es lo que me está fascinando más y la verdad es que es una historia súper adictiva y tengo ganas de probar más de los autores, porque la verdad es que a falta de saber cómo termina, pero me ha tenido tan enganchada y he disfrutado tanto que quiero leer más. Y eso ha sido todo por hoy. A día de hoy es 1 de noviembre, espero no tardar mucho en subir el vídeo porque si no quedaré un poco mal, pero sí que, como son fechas así un poco señaladas, sí que intentaré durante el día de hoy leer algún relato, historia, para el Día de Todos los Santos, Halloween
y os voy a enseñar mis opciones. Yo lo he mencionado varias veces, pero cada 1 de noviembre o 31 de octubre, en función de lo ocupada que me pille, leo El Monte de las Ánimas de Becker. Es una tradición mía personal, es una historia muy cortita, pero que me gusta mucho y que la conozco desde la infancia. Me daba terror cuando era niña y siempre intento leerla en esta fecha. Así que hoy seguro que leeré El Monte de las Ánimas. Y luego escogeré o una historia corta o un poema de Edgar Allan Poe, de esta recopilación que tengo, que me gusta un montón, o una historia de The Penguin Book of Ghost Stories, que son historias de autores victorianos. También escogeré alguna de aquí y intentaré leer algo así un poco más de ambiente para este día señalado. Y nada, eso es todo. Espero que nos volvamos a ver pronto. Tengo una cuenta donde a veces, porque también me va un poco a rachas, subo stories o algún post sobre lo que voy leyendo, si es que tardo mucho en subir vídeo, que es elena_g_reads. Os lo voy a dejar por aquí abajo en la caja de información, donde si queréis pues podéis seguir mis lecturas quizá con un poco más de asiduidad que por YouTube. Pero nada, eso es todo lo que os quería contar. Espero que estéis todos muy bien, que me contéis qué habéis leído para estas fechas señaladas. Si tenéis recomendaciones de thrillers que creáis que me pueden gustar, también me las podéis dejar por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo.